Lunes 22 de agosto del año 1911, los pasillos del Museo del Louvre en París se encontraban desiertos. Era el día habitual de cierre para tareas de mantenimiento y limpieza, un momento en el que las majestuosas galerías de la capital francesa respiraban en calma. Sin embargo, cuando el pintor francés Louis Begut caminó hacia el Salón Cuadrado para realizar un boceto de su obra favorita, se encontró con un vacío desconcertante en la pared. Entre la pintura de Tiziano y la obra de Correggio, el espacio reservado para una tabla de madera de chopo de apenas 77 centímetros de alto estaba completamente vacío. Solo 4 alcayetas de hierro desnudas marcaban el lugar donde, tarde anterior, descansaba el retrato de una dama florentina pintado 4 siglos atrás por el maestro Leonardo da Vinci. La Gioconda, conocida popularmente como la Mona Lisa. Inicialmente, los guardias del museo no se alarmaron. Asumieron que el cuadro había sido trasladado temporalmente al taller fotográfico del edificio para ser catalogado. No fue hasta que las horas pasaron, y el fotógrafo confirmó que no tenía la obra en su poder cuando cundió el pánico institucional. La policía de París fue movilizada de urgencia, las puertas del Louvre se cerraron a cal y canto, y la noticia retumbó como un martillazo en las portadas de los periódicos de todo el planeta. La obra maestra de Da Vinci había sido sustraída en pleno corazón de la capital cultural del mundo sin que nadie escuchara un solo ruido. En 1911, la Gioconda no era el ícono de la cultura pop ni el fenómeno de masas que conocemos en la actualidad. Aunque era apreciada por historiadores del arte y pintores académicos, la tabla era solo una pintura más entre las miles de obras maestras que albergaba el Louvre. Sin embargo, el audaz robo desató una histeria mediática de dimensiones jamás vistas en la historia de la prensa. Durante semanas las portadas de los periódicos sensacionalistas publicaron grabados a página completa teorías de conspiración y recompensas astronómicas ofreciendo dinero a cualquier persona que aportara una pista fiable. La investigación policial derivó rápidamente en un circo político y judicial salpicado de acusaciones extravagantes. El prefecto de la policía de París, acorralado por la presión del gobierno y de la opinión pública, dirigió sus sospechas hacia la vanguardia artística de la ciudad. En un giro de los acontecimientos verdaderamente surrealista, la policía arrestó al célebre poeta Guillaume Apollinaire, y sometió a un duro interrogatorio a un joven pintor español que abría paso al cubismo en el barrio de Montmartre, Pablo Picasso, sospechoso de formar parte de una banda internacional de ladrones de arte antiguo. Mientras la intelectualidad europea se enfrentaba en los tribunales y miles de personas hacían cola en el Louvre únicamente para contemplar con tristeza el hueco vacío en la pared, el verdadero ladrón descansaba a menos de 2 kilómetros del museo. ¿Cómo logró un humilde carpintero italiano sacar la pintura del museo más protegido de Europa escondida bajo su abrigo? ¿Por qué permaneció el cuadro oculto dentro de un baúl de madera en un modesto apartamento parisino durante más de 2 años? ¿Y de qué manera un crimen absurdo transformó un cuadro renacentista en la obra de arte más famosa, protegida e imitada de la historia humana? En este viaje a los bastidores de la Belle Époque, analizaremos la seguridad de los museos del siglo XX, los archivos policiales de la investigación y la metamorfosis de un mito del arte mundial. Para comprender la magnitud del escándalo del 1911, debemos examinar el contexto del Museo del Louvre a principios del siglo XX. A pesar de albergar tesoros incalculables de la historia de la humanidad, las medidas de seguridad del recinto eran ridículamente precarias para los estándares modernos. Apenas una docena de guardias desarmados patrullaban cientos de salas repletas de visitantes, y la mayoría de las obras ni siquiera estaban fijadas a los muros con sistemas de anclaje de seguridad. El hombre que aprovechó esta vulnerabilidad se llamaba Vincenzo Peruggia, un humilde carpintero y pintor de brocha gorda italiano de 30 años que había trabajado temporalmente en el propio Louvre. Peruggia había sido contratado meses antes por una empresa externa para fabricar e instalar urnas de cristal de protección delante de las pinturas más valiosas del museo, incluida la propia Mona Lisa. Conocía a la perfección cada pasillo, las rutinas de los vigilantes, los horarios de cambio de turno y las salidas de servicio del edificio. En la noche del domingo 21 de agosto de 1911, Peruggia se escondió en un pequeño armario de limpieza del museo donde guardaba sus herramientas de trabajo. A primera hora de la mañana del lunes, vistiendo la típica blusa de trabajo blanca que utilizaban los empleados de mantenimiento del Louvre para pasar desapercibido, el carpintero salió de su escondite, descolgó la tabla de la pared en cuestión de segundos y se dirigió a una escalera de servicio fuera de la vista del público. Allí, con paciencia y destreza, desmontó el pesado marco de madera y la urna de cristal, envolvió la tabla de madera de chopo de la Mona Lisa en su blusa de trabajo, se la colocó debajo del brazo y caminó tranquilamente hacia la puerta de salida a la calle. Al llegar a la puerta de servicio de la corte del departamento de antigüedades, Peruggia se encontró con un obstáculo imprevisto.
picaporte de la puerta de madera había sido retirado por el guardia de turno, que se había ausentado momentáneamente de su puesto para ir al baño. Sin perder la calma, el carpintero utilizó un destornillador para desmontar el cerradero de la puerta, abrió la madera y salió a la calle de la mañana parisina con el cuadro más valioso del mundo bajo el brazo, abordando un autobús urbano para regresar a su modesta habitación alquilada en el distrito 10 de París. Mientras Vincenzo Peruggia guardaba la tabla envuelta en una manta vieja dentro de un baúl de madera debajo de su cama, la policía francesa iniciaba una de las investigaciones más caóticas y desastrosas de la historia de la criminología. El inspector Alphonse Bertillon, pionero de la identificación antropométrica y la dactiloscopía en la policía francesa, acudió al Louvre y logró recuperar una huella dactilar clara impresa en el cristal de la urna abandonada por el ladrón. Sin embargo, Bertillon cometió un error metodológico fatal. El archivo policial de París custodiaba miles de fichas dactilares organizadas manualmente, pero estaban clasificadas únicamente por las huellas de la mano derecha. La huella dejada por Peruggia en el cristal pertenecía a su mano izquierda. Aunque el carpintero italiano ya tenía antecedentes penales menores por robo en París y su ficha estaba archivada en la jefatura, la policía fue incapaz de cruzar los datos y descartó su nombre tras un registro superficial de su habitación, donde los agentes ni siquiera se molestaron en mirar dentro del baúl situado bajo la cama. Incapaz de encontrar pistas reales, la investigación se volcó hacia hipótesis descabelladas. Se sugirió que el magnate estadounidense J.P. Morgan había encargado el robo para añadir la tabla a su colección privada, o que los servicios de inteligencia del Imperio Alemán habían sustraído el cuadro como una provocación diplomática previa a la Primera Guerra Mundial. Fue en esta atmósfera de paranoia cuando la policía detuvo al poeta Guillaume Apollinaire, quien años antes había estado vinculado a un pintoresco personaje que robaba pequeñas estatuillas ibéricas de las vitrinas del Louvre para vendérselas de extraperlo a sus amigos artistas. Apollinaire delató bajo presión al joven Pablo Picasso, quien había comprado 2 de esas estatuillas antiguas para utilizarlas como inspiración en sus bocetos del célebre cuadro Las señoritas de Aviñón. El cara a cara entre Picasso y Apollinaire ante el juez de instrucción se convirtió en un episodio dramático de la historia del arte moderno. El joven pintor español, aterrorizado ante la posibilidad de ser deportado de Francia o encarcelado por complicidad en el robo del siglo, rompió a llorar en el juzgado, y llegó a declarar entre sollozos que jamás en su vida había visto al poeta francés. El juez, comprendiendo que los jóvenes artistas no tenían ninguna relación con la desaparición de la Mona Lisa, terminó archivando los cargos y dejándolos en libertad. Durante más de 2 años, la Mona Lisa permaneció desaparecida. Mientras tanto, en la prensa mundial ocurrió un fenómeno sociológico sin precedentes. Las imágenes del rostro de Lisa Gherardini se multiplicaron en anuncios publicitarios de café, marcas de cigarrillos, postales turísticas y canciones de cabaret. La sonrisa enigmática de la Dama de Florencia se convirtió en el primer icono visual global de la era de la comunicación de masas. El desenlace del misterio ocurrió en diciembre de 1913, cuando Vincenzo Peruggia cometió un error definitivo impulsado por el romanticismo o la codicia. Peruggia envió una carta firmada bajo el seudónimo de Vincenzo Leonard a Alfredo Geri, un conocido anticuario y comerciante de arte de la ciudad de Florencia. En la misiva, el carpintero afirmaba tener en su poder la obra maestra de Leonardo da Vinci, y ofrecía devolverla a la patria italiana, a cambio de una recompensa de 500.000 liras para cubrir sus gastos. El anticuario, sospechando que se trataba de una estafa o de una copia falsa, contactó de inmediato con el director de la Galería Uffizi de Florencia, Giovanni Poggi. Ambos hombres acordaron reunirse con el sospechoso en un modesto hotel de Florencia. Cuando Peruggia abrió el baúl de madera en su habitación y retiró las mantas viejas para mostrar la tabla con el sello oficial del Museo del Louvre en la parte posterior, el director del museo quedó atónito ante la autenticidad indiscutible de la obra maestra. Poggi y el anticuario fingieron aceptar el trato, pidiéndole a Peruggia que les permitiera llevarse la pintura temporalmente a la Galería Uffizi para verificar su estado de conservación. En cuanto salieron del hotel con la obra protegida, los expertos avisaron a los carabinieri italianos, quienes arrestaron a Vincenzo Peruggia en su habitación sin que opusiera la menor resistencia. Durante el juicio celebrado en Italia, Peruggia intentó presentar su crimen como un acto de patriotismo apasionado. Aseguró ante el tribunal que su único objetivo era vengar la expoliación de obras de arte realizada por Napoleón Bonaparte en Italia durante las guerras napoleónicas, creyendo erróneamente que la Mona Lisa había sido robada de Italia por las tropas francesas, ignorando que el propio Leonardo da Vinci había vendido legalmente el cuadro al rey Francisco I de Francia en el siglo XVI. El jurado italiano, conmovido por la ingenuidad del carpintero, lo condenó a una pena leve de apenas 1 año y 15 días de prisión, de los cuales solo cumplió 7 meses antes de ser liberado.
Tras una triunfal gira de exhibición por las principales ciudades de Italia, donde miles de personas acudieron a admirar la tabla rescatada, la Gioconda fue devuelta solemnemente al gobierno francés en enero de 1914. El cuadro regresó al Louvre convertido en un mito indestructible. El robo de 1911 no solo transformó las medidas de seguridad de los museos de todo el mundo, instaurando controles de acceso, alarmas electrónicas y guardias armados, sino que catapultó a la obra de Leonardo da Vinci a una dimensión de fama universal que ninguna otra creación humana ha alcanzado jamás. Y con el reflejo de la enigmática sonrisa de la Mona Lisa brillando tras el cristal blindado de su nueva vitrina en el Salón de los Estados del Louvre, llegamos al término de nuestro apasionante relato de hoy. La historia del robo de la Gioconda en 1911 no es solo un relato de fallos policiales y carpinteros audaces. Es una lección sobre cómo los medios de comunicación de masas y los avatares de la historia pueden transformar una obra de arte en el símbolo definitivo de la cultura universal. Nos resulta prodigioso pensar que durante más de 2 años, la pintura más valiosa del planeta estuvo escondida bajo un colchón en un modesto piso de París, mientras la policía interrogaba a poetas y pintores vanguardistas en los juzgados. Queremos ver en los grandes crímenes de la historia a mentes maestras del delito o complots internacionales, pero la realidad nos demuestra que a veces los acontecimientos más trascendentales nacen de la vulnerabilidad de un museo y la audacia de un humilde trabajador con un destornillador en la mano. El viaje de la Mona Lisa nos enseña que el arte no solo vive en los trazos de sus creadores, sino en las historias, los mitos y las pasiones que las generaciones posteriores construyen a su alrededor. Las paredes del Louvre permanecen como un testimonio vivo que custodiará por siempre la memoria del día en que el mundo entero contempló con asombro un hueco vacío en la pared. En Mundo Curioso nos apasiona explorar estos capítulos fascinantes de la historia porque nos demuestran que detrás de las grandes obras de la humanidad siempre existen relatos humanos, imprevistos y sobrecogedores esperando ser contados. Y ahora, mis queridos exploradores de la historia y el arte, la palabra es completamente vuestra. ¿Qué opináis sobre la rocambolesca historia del robo de la Mona Lisa? ¿Conocíais el disparatado arresto de Pablo Picasso y Guillaume Apollinaire durante la investigación policial? ¿Creéis que la Gioconda habría alcanzado la misma fama mundial si nunca hubiera sido sustraída del Louvre en 1911? Dejadme absolutamente todas vuestras reflexiones, hipótesis y comentarios en la sección de abajo. Ya sabéis que me encanta leeros a todos, responder a vuestros mensajes y participar en los apasionantes debates que organizamos en nuestra comunidad de mentes inquietas. Aprovechad este momento para proponerme el tema de nuestras próximas expediciones. ¿Queréis que viajemos a los enigmas del robo de las obras maestras del Museo Isabella Stewart Gardner en Boston? ¿Preferís que exploremos los secretos de la falsificación de arte en el siglo XX, o que nos adentremos en los misterios de las pinturas desaparecidas durante la Segunda Guerra Mundial? Vosotros elegís el rumbo de nuestro canal. Si habéis disfrutado de este viaje fascinante al corazón de la Belle Époque y los secretos del arte, os pido que dejéis un buen me gusta en el vídeo. Es un pequeño detalle que a vosotros no os cuesta nada, pero que a nosotros nos brinda un apoyo enorme para que el algoritmo siga recomendando nuestro trabajo de investigación a miles de apasionados de la divulgación en todo el mundo. Y si todavía no formas parte de la gran familia de Mundo Curioso, no lo pienses más. Haz clic en el botón de suscribirte y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún estreno. Comparte este vídeo con tus amigos, familiares o con cualquier persona a la que le entusiasmen la historia del arte, los grandes robos de la historia y los misterios policiales. Seguro que les encantará descubrir la historia no contada del cuadro más famoso del mundo. Muchísimas gracias de todo corazón por dedicarme vuestro tiempo, por vuestro apoyo constante en cada programa, y por mantener siempre encendida esa chispa inagotable de la curiosidad que nos impulsa a seguir explorando los grandes enigmas de la Tierra y de la historia humana. Cuidaos mucho, no dejéis nunca de haceros preguntas. Y nos vemos en el próximo episodio de Mundo Curioso. Hasta la próxima.